Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcos. Buenas noches para todos los que están en sala, muchas gracias por compartir este momento. Mi nombre es Gonzalo Millacet, hace unos 20 años que me dedico a la observación de aves y hace unos 15 que trabajo como guía ecoturístico. Después me especialicé un poco más en salidas de campo, sobre todo con extranjeros, a ver aves, y actualmente soy guardaparque en el parque indígena, ahí a orillas del humedal. Y bueno, estamos trabajando ahí con otra compañera, Florencia, y bueno, vamos a ver si logramos proteger un poquito más este humedal que los gobiernos lo han abandonado un poco en el tema de protección, pero bueno, les voy a ir contando un poquito la historia de este lugar. Ahí tiene una vista panorámica de lo que es el humedal. Hay todo tipo de situaciones en este ambiente, ¿no? De especies invasoras, de especies nativas, de urbanización, de cangrejos, así que más o menos vamos a ir viendo un poquito todo esto. Así. Les voy a hablar un poquito rápidamente unas frases de la importancia que tienen los humedales. Como dice acá muy claro, los humedales ayudan a crear las condiciones para la vida. Las turberas almacenan el 30% del carbono terrestre, o sea, son fundamentales para absorber la contaminación. Los humedales eliminan contaminantes, ¿no? Son como un filtro que después el agua pasa por ahí, se devuelve limpia. Por ejemplo, acá en Punta del Este, no tendríamos las playas que tenemos si no fuera por este humedal, ¿no? O sea que le debemos mucho en todo sentido, ¿no? Más de 1.000 millones de personas viven de los humedales. Nos dan alimento, obviamente, como pescado, arroz, algas y más. Los humedales absorben y almacenan agua, o sea, son importantes también cuando hay mucha sequía, tienen agua. Eso pasa mucho acá en este humedal del Arroyo Maldonado. Así que son fundamentales. Y ni que hablar que nos dan de beber, o sea, todas las especies dependemos de los humedales. Humedales pueden ser arroyos, lagunas, esteros, bañados, inclusive las plantaciones como las arroceras también se consideran humedales, inclusive la costa, hasta 6 metros de profundidad se considera humedal, el océano, ¿no? Los humedales atraen a millones de personas para el recreo, lo que hablábamos un poco de esto de Punta del Este, ¿no? Que depende tanto del turismo que a nivel nacional, y que si no fuera por este humedal no sería lo que es. El 40% de las especies vegetales y animales del planeta viven o se reproducen en humedales. Y bueno, y ya vamos derecho al arroyo Maldonado. Ahí pueden ver la cuenca del arroyo Maldonado. Obviamente todos esos afluentes desembocan en el océano, pero vean el tamaño que tiene. Entonces, un gran porcentaje de todas las aguas del departamento salen y van corriendo hacia el océano por este arroyo, que se junta con el de San Carlos. Quizás tenía que llamarse Arroyo San Carlos, pero bueno, como está la capital y quedó, bueno, Maldonado, porque tiene más más potencia, digamos, más es el Arroyo San Carlos, ¿no? Bueno, el Arroyo Maldonado nace en un ambiente serrano, como nacen estos arroyos, a unos 83 kilómetros acá de Punta del Este, a unos 240 a 50 metros de altura, en la Sierra de los Caracoles, que ahí mismo la foto que está ahí a la izquierda es la naciente del Arroyo Maldonado, y ahí encontramos es una mancha negra que después se va formando en un hilito de agua, y bueno, después todos sabemos lo que se transforma. Pero bueno, esa es la naciente, y en la naciente se pueden ver especies como esta, ¿no? Una especie bastante uruguaya, por decirlo de esa manera, es la violeta negra copetona. No es muy fácil de ver, pero anda mucho en ese lugar de la naciente. Y otra especie también que se puede ver es el carpintero enano, en este caso es una hembra. Es una especie bastante uruguaya también, casi solo de Uruguay. Por eso lo elegimos como emblema de la Feria de Aves de Sudamérica, que fue el año pasado. Inclusive en una guía de Estados Unidos aparece como carpinterito uruguayo. Bueno, este arroyo Maldonado, como ven ahí, es una red de humedales, ¿no? Que en el tema de aves son muy importantes porque son lugares de alimentación, parada, de descanso, de reproducción. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la Laguna Garzón, la Laguna José Ignacio, la Laguna del Diario, la Laguna del Sauce. Y bueno, todos estos humedales que son tan importantes, tan cercanos entre ellos, y bueno, que para las aves son fundamentales. Y bueno, el arroyo Maldonado también es un sitio importante para las aves a nivel mundial, declarado por BirdLife International junto con Aves Uruguay. Ahí estamos nosotros, muy chiquita es el área, ahí ven
no sé si ven el cursor del mouse, ahí está la área importante para las aves. IVA Sites, en inglés, Important Bird Areas. Esta es la número 16 de las 22 que hay, y bueno, fue designada área importante para las aves por la presencia de determinadas especies que están amenazadas o son vulnerables, como el enano, por ejemplo, la gaviota blanca grande, la gaviota cangrejera, el playero trinador, por ejemplo, que Pablo me había compartido la foto del playero trinador, porque yo no tengo ninguna buena, y bueno, llegué un poco apurado, no pude ni ponerla en la presentación, pero ya le agradezco la intención. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a la izquierda una gaviota cangrejera anillada. Es fácil distinguirla de la gaviota cocinera, por ejemplo, ya solo con el pico, ¿no? Que tiene la punta negra en la parte superior. Eso ya es fundamental. Y bueno, esta de este año, justamente. Y bueno, nos dijeron en Argentina, que fue anillada en Mar del Plata, en la playa Bristol, el 28 de agosto del 2018. Así que este ejemplar seguramente ya tendría unos 4 o 5 años de edad. Es una especie que está amenazada, que solo habita Uruguay, Argentina y Brasil. Se reproduce en las costas de Argentina, en varias islas, y como otras especies tiene el acoso de la gaviota cocinera que le depreda los huevos, los pichones. Y bueno, todo es todo un tema, ¿no? La gaviota cocinera, ella no tiene la culpa que se haya reproducido tanto, pero bueno, eso es un tema por parte de culpa nuestra, de los humanos, que la han alimentado con basurales, con millones de cosas, pero bueno, ese no es el tema. Pero bueno, es una especie muy amenazada, y por suerte acá en el arroyo Maldonado se la ve mucho. Ni hablar que come cangrejos, ¿no? Y este es el cangrejal más grande del Uruguay, de lo más grande de la región, y que retroalimenta a otros cangrejales. Ahí la vemos un ejemplar juvenil, alimentándose de un cangrejo granulado, un Noélice granulata. Bueno, lo que voy a hablar más o menos, no puedo hablar de todas las aves que hay, porque en el arroyo Maldonado han sido registradas 263 especies. El 55% de las especies registradas en IBER están registradas en este humedal. Inclusive es el lugar con mayor diversidad, bueno, junto a Paso Centurión, en IBER, ¿no? Es de los lugares con mayor diversidad. Obviamente hay muchos observadores que se acercan a esta zona, entonces por suerte se han registrado cada vez más especies. En los últimos 5 años se han registrado unas 30 especies nuevas. O sea que es un lugar que hay más observadores, pero es un lugar que tiene todo ese potencial, ¿no? Ahí pueden ver la parte del humedal salino, ¿no? Esto es un humedal, es una marisma. Ahí está todo marcado, que la influencia salina del mar llega hasta San Carlos directamente. El arroyo Maldonado bordea la ciudad de San Carlos y se encuentra acá en la encrucijada, en la isla de los Caballos, junto al arroyo San Carlos, y bueno, después van a desembocar al océano. Hace unos 6.000, 8.000 años, se piensa, ¿no? Se supone que era como un delta, ¿no? Había mucho más agua, y bueno, se ha ido retirando, pero antes de que tenía mucho más agua que ahora, ¿no? Bueno, en el 2015, ya había sido declarado como área importante para las aves, pero en el 2015 es declarado la zona que está marcada como ecoparque. Es un padrón fiscal 2572, la intendencia, y bueno, históricamente desde 1888, que era pastoreo municipal elegido, ¿no? En esa época la gente que no tenía campo tenía esa zona para poder poner su ganado, y no ha cambiado nada, sigue siendo igual, lo mismo. Y bueno, tenemos mucho ganado que es bastante perjudicial. Tiene algunas ventajas, ¿no? Pero la verdad que, bueno, se piensa, por lo que he hablado últimamente con los gobernantes, que el proyecto pueda sacar el ganado, ¿no? Igualmente hay que tener un plan de manejo y control de todo lo que va a pasar cuando saques el ganado. Bueno, Continúa. y bueno, ni hablar del arroyo Maldonado. Para educación ambiental hemos trabajado mucho también con el COA, con Aguarapopé, con otras instituciones. Y bueno, este es un dibujo ilustrativo de cómo es el arroyo. Ahí les decía que se juntan los dos arroyos en la encrucijada. Y bueno, pero la gran diversidad de este lugar es también de las ballenas, las tortugas, ¿no? Toda esa fauna también que existe en el lugar, que le da un toque muy especial, ¿no? Ahí estamos acercándonos a la desembocadura. Ahí el Roquedal. Y bueno, le voy a mostrar unas especies de aves, como que empezando de la costa hacia adentro. Me voy a dedicar a las acuáticas porque de las 263 especies es imposible mostrar todo, ni una parte, pero voy a dedicar un poquito más a las acuáticas.
y en caso de que quieran algún día hacemos alguna parte de más de monte, ¿no? Esta es la desembocadura. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el albatros ceja negra, que es común verlo en la desembocadura con las grandes tormentas o cuando los vientos vienen del sur, bastante común, o el petrel gigante común también. Remolinera, estoy hablando de las especies que vemos ahí en los roquedales más o menos. Este es un tero, un terito. Un pingüino, esto está dentro del arroyo, ya había pasado el puente para adentro, el puente ondulado, que todos conocerán, y bueno, es un registro, no es común verlo, pero se lo puede ver. Bueno, y hablar de los cormoranes, de los biwá, que andan siempre en la costa, eso es muy común también. Y bueno, y acá tenemos una foto de la marisma ya ingresando hacia adentro del humedal, y ahí les puedo comentar un poco más de vegetación también, que es bueno. 226 especies de plantas, 21 especies son exóticas, no invasoras, esas estamos controlándolas, pero bueno, ahí vemos en la parte de abajo de la pantalla, bueno, se ve acacia, invasora, pero pues todo junco negro y la pradera y los espartillares, y lo que más abunda es el espartillar. Hay dos especies de espartina, que es la espartina densiflora y la alterniflora, que son fundamentales para todo el ecosistema, ¿no? Después hay otro tipo de vegetación como la salicornia, ¿no? Que también es muy importante para el ambiente. Y bueno, ahí vemos una isla justamente de espartinas. Allá se ve el fondo Maldonado, la catedral, hay una cigüeña común. Y bueno, estas islas también, que tiene varias islas en el arroyo, son muy importantes para la fauna y para las aves. Hay una espartina también, justo aprovechando, que es la gallineta común, por ejemplo. Y bueno, y en la costa también, por ejemplo, gaviotín real, una especie que está en la lista roja de aves amenazadas, amenazada en Uruguay, ¿no? Nidifica únicamente en las islas de la Coronilla, y es otra especie que sufre la predación por parte de la gaviota cocinera, ¿no? Que le ataca los nidos, los huevos, los pichones, y bueno, especie que está presente, no, cada vez yo pienso que aparece menos, pero bueno, esperemos que se pueda reproducir mejor. Otra especie es el gaviotín chico, por ejemplo, que está ahí cerca en las playas, que nidifica en diciembre, noviembre, diciembre empieza a nidificar. Ahí está justo el nido. Ahí están los huevos. Y bueno, es un tema, ¿no? Porque empieza el verano y estas especies están en la playa y bueno, llega la gente y bueno, los nidos no les va muy bien, ¿no? Y los perros, y es un poco complicado. Bueno, otras especies, por ejemplo, el macá grande, el macá pico grueso. El chajá, ni hablar, una especie muy carismática del lugar, que es imponente verla volar, una especie que tiene la pareja para toda la vida. Y bueno, ni hablar de los cisnes, esta es la que le decía, la laguna esta que se formó en la cañada del Portugués, gracias a esta especie de represa. Y bueno, ahí es lugar para el cisne de cuello negro. Allá atrás podemos ver las espartinas densiflora que le decía, tipo de vegetación bastante común. Ahí está la espartina junto a los cisnes coscoroba. Y bueno, ni hablar de los flamencos también, ¿no? Es un espectáculo poder verlos. Realmente los colores y todo lo que representa un flamenco, ¿no? Lamentablemente las poblaciones van disminuyendo, ¿no? Pero bueno, es una especie que también está amenazada. Es una especie que no nidifica en Uruguay, nidifica en Argentina, principalmente en Córdoba, en la Laguna Mar Chiquita, pero bueno, no siempre nidifica en el mismo lugar. Y bueno, es una especie que vale la pena poder observar sin duda. Ahí podemos ver los flamencos, esto fue hace un par de años creo, y arriba los rayadores, ¿no? Los famosos rayadores, que bueno, el otro día por ejemplo conté unos 600, 700 rayadores. Otra especie que no nidifica acá en el Arroyo Maldonado, y nidifica en las islas del río Uruguay y el río Negro. Bueno, una que es una figurita emblemática del Arroyo Maldonado ahora es la garza azul, que en el 2015 se empezó a observar, se le ha hecho un seguimiento, inclusive se han hecho algunos trabajos escritos por parte de Thierry Rabot, un gran especialista del Arroyo Maldonado, muchísimo más que yo, pero bueno, hoy me toca hablar a mí. Y bueno, esto se ha hecho un seguimiento muy importante, por ejemplo, sobre todo para Alejandra Pons, el tema, y ha registrado hasta 3 garzas el mismo día. O sea que, bueno, no sabemos si nidifica acá, pero bueno, hay una sospecha por lo menos. Ahí vemos un ejemplar juvenil. Miren la diferencia, por ejemplo, el pico, ¿no? La diferencia de la garza blanca chica, y las patas verdes también, ¿no?
característico de la garza azul. Bueno, otros patos, el pato colorado que anda mucho por acá, barcino, capuchino, overo, el cuchara y pato maicero que está acá abajo a la derecha con los pichones. Yo le decía, es un área de reproducción de muchas especies de patos y es muy importante los que vamos al lugar a visitar, a ver aves o a sacar fotos, en esta época no molestar, ¿no? Hay que a veces no acercarse tanto o casi no ir en determinada época, ¿no? Porque puede ser muy, muy contradictorio si uno quiere conservar las aves y al final uno termina molestándolas, ¿no? Ahí vemos un chiricote. Y bueno, varios chorlos y playeros, unos que vienen del sur, otros que vienen del norte, ¿no? Tenemos especies que están, especies de todo tipo de aves, ¿no? Que están todo el año, otras que nos visitan en invierno, que vienen de la Patagonia, y después lo visitan en primavera-verano, los que nidifican en Uruguay, como el churrinche, la tijereta, el venteveo real, y estos chorlos, playeros que vienen desde el norte de Canadá, de la tundra, y bueno, vienen a alimentarse, a descansar. Se alimentan, por ejemplo, de huevos de cangrejo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el chorlito doble collar, el macho es el que está a la derecha, esta foto creo que es de octubre, si no mal me equivoco, es una especie que nidifica al sur, ¿no? En Argentina. Y estas fotos, por ejemplo, son de ahora, de este año, ahí vemos a la derecha dos playeros zancudo y a la izquierda el falarropo, ¿no? El que es más blanco, especies que son migratorias también, que vienen del norte, allá de Canadá, y no son muy común de ver, pero bueno, por suerte cada vez se están viendo más. Yo ya les digo, hace unos 20 años que estoy observando aves acá en el humedal, en este arroyo, y no es muy común verlas, ¿no? Otro que no es común es el playero pecho gris, que también esta foto es de este año, de hace unos días. Así que bueno, varias especies de chorlos y playeros en este arroyo para alimentarse y para descansar, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el escuatarola, el pluvial escuatarola, el chorlo ártico. Esta foto es del mes de marzo, cuando ya se empiezan a juntar para migrar en grupos grandes. Y bueno, ahí la vegetación se puede ver, la salicornia que yo les comentaba. Si ven el chorlo de la derecha, la planta está rojo, ahí la salicornia, bueno, eso rojo es donde la planta acumula la sal, ¿no? Tiene esa capacidad de retención de sal y esa es la función que tiene también dentro del humedal. Bueno, este es el playero rojizo, el Calidris canutus. Esta foto no es en el Arroyo Maldonado, pero es en la Laguna José Ignacio, en la desembocadura. Pero bueno, acá el playero rojizo se ve, justamente se vio hace unos días, pero quería ilustrar con esta foto para contarles rápidamente la historia de este playero rojizo, que fue anillado en el archipiélago de Mingan, en Quebec, en Canadá, en el 2010. Y bueno, esta foto es del 2016, 6 años después. Tenían el primer registro para el sur de este individuo. Y bueno, lamentablemente, si se dan cuenta, tiene el tarso quebrado, la patita ahí, pero bueno, él seguía alimentándose y comiendo, y bueno, esperemos que le haya ido bien. Ahí tenemos la ruta migratoria del playero rojizo, la zona de nidificación en las islas, en la tundra canadiense, y bueno, que llega hasta el sur de Argentina, ¿no? Utiliza estos lugares como lugar de alimentación y descanso. Y una especie que se citó nueva para Uruguay fue en este arroyo, justamente fue mi hermano el que la vio, Calidris ferruginea, zarapito rojizo. Es una especie que tiene algunos registros en Argentina y en Chile, pero es una especie migratoria de Europa a África, o sea que lo agarró un viento fuerte o se confundió de ruta, ¿no? Pero bueno, es un registro muy interesante que pasó el año pasado, si no me equivoco. Bueno, y otro, como les decía, otros chorlos playeros, tenemos el chorlo pecho canela, modestus, que viene del sur, y bueno, se lo ve bastante común es poder verlo acá en el Arroyo Maldonado. Y bueno, y otras especies, ¿no? Como los martín pescador, que son muy comunes en la zona. Y bueno, este es un registro que quería mostrar también, que fue en mi casa justamente, un perincho negro grande, que primera vez y última seguramente que lo vea por acá. Espero que no, pero quería mostrarlo. Yo vivo a 2 cuadras del arroyo, o sea que no está marcado para el humedal, en Iber, por ejemplo, pero sí es un registro interesante. Así que también el mielero, ¿no? El Cuereva flaveola también, que apareció por mi casa. O viniendo 2 años seguidos o 3, y después, bueno, ya no lo vimos más.
Y bueno, lo que hablaba de los cangrejos, ¿no? Este es el cangrejal más grande del Uruguay, que retroalimenta a otros cangrejales, ¿no? Como el del Santa Lucía, el río Santa Lucía, allá en San José, Montevideo. Y bueno, al menos hay 4 especies de cangrejos. Este es el Noelis granulata, cangrejo del fango, cangrejo del barro, cangrejo granulado, tiene muchos nombres comunes, cangrejo ingeniero, inclusive porque le atribuyen la construcción de islas, que eso es fundamental, ¿no? El cangrejal, los cangrejos son el pilar de este ecosistema que funciona muy bien. Yo tuve la oportunidad de hablar con la actual vicepresidenta de la República el año pasado por un tema de la construcción de un edificio en el humedal, y le hablaba de la importancia de estos cangrejos, ¿no? Los cangrejos son los que hacen las cuevas, que hacen que entre el agua, que se filtre y que crezcan las plantas, son alimento de los peces, de las aves, de los mamíferos. O sea que sin los cangrejos esto no funciona. Y le decía a esta señora, ¿no? A Beatriz Argimón, que los cangrejos supongamos que hay 50 millones de cangrejos en el humedal. Bueno, son 50 millones de empleados gratis que están trabajando para que todo funcione bien. Entonces ahí te escuchan más, ¿viste? Entonces, bueno, cuando uno se lo transforma a pesos, capaz, si uno tiene que instalar una planta purificadora, te puede costar 1 millón, 2 millones de dólares para purificar el agua. No, bueno, tenemos estos cangrejos que lo hacen sin pedir nada, todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es protegerlo, ¿no? Y bueno, tenemos 2 especies principales, que son el de la parte de arriba, que le decía a la izquierda arriba, el cangrejo granulado, y abajo el cangrejo violinista, ¿no? Que es característico del macho, que tiene una pinza más grande que la otra, que la usan para pelear o para atraer a las hembras, y bueno, se alimenta con la otra pinza, con la pinza chica, digamos, ¿no? Eso solo para pelear o para atraer a las hembras. Por suerte ha salido una resolución este año, en febrero, de protección para estas especies por parte de la DINARA. Por ejemplo, se veda la extracción del cangrejo violinista hasta nuevo aviso, se prohíbe la extracción, y del que está arriba, el granulado, no le dice granulata, se permite solo 10 cangrejos por día por persona, ¿no? Y excluyendo a las hembras, que uno tiene que darle la vuelta al cangrejo para poder ver el sexo. Igualmente es una resolución está en papeles nomás, porque nadie va a controlar eso, y es incontrolable también, ¿no? Pero bueno, es algo inédito para Uruguay, que se protejan los cangrejos. Así que bueno, esperemos que tenga mejor futuro. Quería mostrar esta especie que sí, que es muy importante, casi endémica de Uruguay, el sapito de Darwin, que vive en este humedal. También es una especie cada vez de menos. Acá en el barrio del Tesoro, junto al humedal, antes se veían, dicen, por cientos, y ahora no, ya ni los vemos. Así que bueno, pobre sapito. Y ni hablar que Charles Darwin pasó por este humedal y quedó sorprendido por la gran variedad de aves, diversidad de aves. Él cita la calandria común, acá cuando está en 1832, se queda ahí en la Plaza de Maldonado, en el centro de Maldonado, una pizzería famosa que se llama Sumo, ahí hasta le hicieron una sala especial de recordatorio. Así que bueno, Charles Darwin, que estuvo en este humedal, lo valoró muchísimo. Y bueno, otras especies como la nutria y otras cosas más. Pero bueno, y en el 2015 fue la convención Ramsar de humedales, la convención más importante en el tema. Y bueno, quería destacar que el Arroyo Maldonado fue la vedette de ese encuentro, ya que las salidas de campo principalmente iban para ahí, y todos los extranjeros que vinieron, yo tuve un grupo de 30 personas para salir, y todos eran distintos países, ¿no? Y todos quedaron muy contentos, creo que vimos unas 60 especies de aves. Thierry Rabot y yo fuimos los encargados de guiar estos grupos. Y bueno, también se habló mucho de la parte arqueológica, del cangrejal, con Estela Delgado. Así que bueno, fue un momento muy interesante y muy importante para este arroyo que quería mencionarlo, ¿no? Nosotros también trabajamos con un stand, con la gente de Guarapopé, o sea que fue una muy buena experiencia. Y bueno, más o menos el COA, que fue fundado hace unos 3 años con Guillermo Pérez, Thierry Rabot y Alejandra Pons, venimos trabajando en varias actividades en pos de conservar este humedal y los humedales y todos los ambientes de acá de la zona de Punta del Este, importantes para las aves, ¿no? Hemos colaborado con varios centros, como el CURE, estamos con Adriana Spiros justamente,
Esto fue hace unos años en la Alameda San Carlos. Hay unas salidas de campo con escuelas, con liceos, ¿no? Varias escuelas y liceos y bueno, que ahora está cerrado el parque y tenemos una lista de espera que quieren conocer, pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es solo ir con un grupo, hay que tener muchas medidas de cuidado para no molestar a las aves ni dañar el ambiente, ¿no? Y otro comentario que quería hacer es un censo que se hizo del ostrero común, que estuvo Thierry Rabón encargado de todo eso, y bueno, una especie que también es muy común acá en el Arroyo Maldonado, y quería mencionar este trabajo muy interesante que se hizo. Así que bueno, una charlita rápida, muchísimas gracias, ya les digo, podemos hacer otra charla porque esto da para muchas especies de aves. La última foto es en la Feria de Sudamérica del año pasado, en noviembre. Espero que algunos se encuentren en esa foto. Así que nada, agradecerles a todos por escucharme.